¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, jueves 11 de mayo de 2023. Eh, Tenemos un invitado y tenemos que aprovecharlo, así que los saludamos de inmediato. A Italo Villanueva, Mauricio Pérez y a Martín Arrau, ex convencional constituyente, vicepresidente de Republicanos, que son la niña bonita, digamos, del Consejo Constitucional del domingo pasado, porque, bueno, yo siento que no ganaron, arrasaron. Y bueno, queremos preguntarle varias cosas. Lo primero, Martín, eh, ¿se les pasó? ¿Sientes que debiera haber una mayor fiscalización, un mayor control? ¿Se confiaron, no se confiaron? ¿Cuál es, lo primero, cuál es la, digamos, cuál es la enseñanza a esta altura que toman a propósito de lo que pasó con este consejero constitucional por la región del Biobío, que había sido acusado de acoso sexual? Me refiero a Aldo Sangüesa, que finalmente, bueno, renunció al ¿cómo se llama? Al partido, pero que de alguna manera le genera ruido antes de siquiera empezar a ejercer su cargo, porque esto comienza a funcionar el próximo 7 de junio. ¿Cómo lo tomas tú y cuál es la autocrítica o cuál es, digamos, la manera en que crees tú deberá manejarse estas cosas para evitar que ocurran? Obvio, obvio. Mira, el caso de él sí no es acoso, es conducta impropia, que quiero ser muy preciso porque aquí hay un tema que no depende de nosotros, que Sí, es un tema yo no sé jurídico. si, sí, pero yo no sé si tú No leíste sé el si es mejor. expediente, digamos. No, 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 para nada, y a eso me iba a referir. Lo único que nos consta es que no estábamos informados de esta situación, nos enteramos por la prensa, de hecho, que si no me equivoco fue el día jueves de la semana pasada cuando esto sale a la luz. Es un tema, es un tipo penal que no presenta inhabilidad para el cargo, en fin, pero lo grave acá es que es evidente que esto distrae y que esto efectivamente genera un daño comunicacional al partido, tanto que ahora nos tiene hablando de esto. Y eso no fue informado. Y eso es lo grave, ¿ya? Y por eso a ver, había sido puesto en antecedentes el Tribunal del Testigo o la instancia que corresponda, pero bueno, él decide renunciar y el proceso desde el punto de vista del partido culmina ahí. Un error, nosotros si hubiéramos sabido esos antecedentes probablemente no lo hubiéramos llevado a candidato, pero bueno, para la próxima hay que revisar mejor los antecedentes, pero estas cosas uno tampoco tiene la facultad de estarlas revisando, así que bueno, estamos ahí viendo qué otro mecanismo se puede tener para evitar este tipo de cosas, pero es lamentable sin duda. Ahora, te lo digo porque, de hecho, la sección o la unidad de reportaje de la radio de Vivo entrega detalle, y para las personas que nos están viendo y escuchando, a lo mejor no lo saben, pero este tipo lo que hizo fue tocarle la vagina por encima de la ropa a una niña que iba en el bus. Entonces, más allá de que sea o no sea delito, más allá que corresponda o no para poder ejercer el cargo, creo yo, que hay cosas legales y hay cosas éticas, primero. Y lo segundo, desde el punto de vista, digamos, práctico, esta persona no creo que se vaya, digamos, por decir algo, a la bancada de consejeros constitucionales de Apruebo Dignidad o del Partido Comunista. Yo creo que él va a seguir, digamos, en la misma lógica. Entonces, por eso insisto en mi pregunta, porque claro, él lo puede esconder, pero hay puntos ciegos. ¿Y cómo se puede resolver estos puntos ciegos para no solamente confiar en que no, yo estoy limpio, sino que efectivamente chequear y rechequear para que este tipo de cosas no ensucien eh, a un partido cualquiera? En este caso, Obvio, no, no, digamos, no, mira, tocó que es del partido de ustedes, digamos. sí, claro. De hecho, yo cuando era constituyente presenté hartas normas, bueno, todas rechazadas, por supuesto, éramos la minoría y nos hacían bullying. Pero presentamos una que todas las personas que tuvieran algún tipo de antecedente penal no pudieran ser candidatos. Así de sencillo. Fue rechazada esa norma. Pero yo creo, en mi opinión personal, digamos, es que efectivamente la ciudadanía es un privilegio votar. Pero además ser candidato de elección popular deberíamos aumentar el estándar muchísimo y las personas que tienen antecedentes no deberían ser cualquier tipo de antecedentes. Chilenos somos hartos, así que alguno podrá ser candidato, pero bueno, este caso, según la normativa vigente, no hay inhabilidad, no fue informado, nos genera esta situación que es lamentable, como tú señalas, y bueno, hasta donde llega nuestro quehacer, ya no es militante del Partido Republicano. Claro, porque tú tienes claro que cada vez que él discuta,
Sí, que era como el pelado protagonice Báez. alguna discusión, yo ya tengo listo cómo la prensa lo va a tildar. Va a ser Estamos el claros. consejero toquetón, digamos, por decirlo elegantemente. Claro, Ese porque, ese sería el titular de la cuarta. Ahí estaría. claro, pero es complejo eso. Toquetón. Bueno, está Ítalo Villanueva, está Mauricio Pérez, Martín, ahí yo voy pimponeando contigo después, tengo un par de preguntas, pero ellos te quieren preguntar, Martín, así, y nuevamente bienvenido al programa. Voy. Martina Raúl. Hoy día los republicanos sacó una votación de casi 3,5 millones de votos, que no fue en el distrito antiguamente denominado 11, sino fue de norte a sur. Da mucha impresión, el norte nunca era posible que gente de centro derecha o de derecha. Yo, la extremo creo que es una palabra que hay que ponerse a las personas que son extremas, pero no ustedes son democráticos, responden a las leyes, por lo tanto me parece que yo en eso cuando la persona dice extrema derecha no la entiendo. Es como la extrema izquierda, sí, deben haber gente de extrema izquierda y gente de extrema derecha, pero no los partidos, ni menos las personas. Yo que más o menos conocemos tu pasado en la convención, no era extremo, era ojalá buscar acuerdos y que funcionara, y ojalá hubiera salido una mejor texto lo que salió. Bueno, la pelota ahora la tienen ustedes en la cancha, objetivamente, como conglomerado y partido sacaron una gran votación, pero también si uno suma la centro derecha y al PDG, que aunque no sacó ningún consejero, también sacó votos, sí iguala un poco el rechazo, más o menos cifras cercanas al 60% junto a todo eso. Nunca había pasado que un sector de este sector tuviera esa posibilidad de votos. Votos que también salen en muchos lugares de personas de esfuerzo, de trabajo, sur, norte. Entonces, por lo tanto, la responsabilidad hoy día del votante es súper importante la que ustedes reciben. Y en ese sentido, me parece sumamente bueno que hayan aclarado su posición sobre los bordes de la convención, sobre lo que está trabajando la convención, perdón, los expertos, el rol que ha tenido Carlos Frontabra, a quien conozco y lo felicito porque creo que es un tremendo aporte. Entonces veo cómo van a manejar esto de manera de que no los tilden de extremo, no los tilden de van a rechazar todo lo que pasa en la convención, porque por lo menos este programa hemos tratado, ojalá que este proceso avance. De hecho, somos pro este proceso, varios de acá, como diciendo, ojalá que resulte bien para terminar un proceso bien hecho. ¿Hay cómo lograrlo? ¿Cómo lo han pensado? Este cónclave, como lo llaman hoy día, que se están reuniendo, es un poco para definir cómo caminar para que no se nos escapen algunos extremos que tenemos en todos los partidos que se pasan de rosca o algunos pueblos. Miren, bueno, no es novedad para nadie que nosotros no estamos de acuerdo con este proceso y queríamos que las reformas constitucionales se hicieran en el Congreso, ¿no es cierto? Por dos razones, y una tiene que ver con lo que te voy a comentar. Una, por el respeto institucional. Nosotros creíamos que le hace daño al Congreso crear otras instancias. Para algo existen los parlamentarios, para legislar incluso la Constitución. Bueno, ahí estaba. Y lo otro, que era claro, era porque se acababa de ganar un plebiscito con un porcentaje altísimo de rechazo y por tanto la gente no quería este agobio constitucional que seguimos metidos en esto y por eso coincidimos en que hay que cerrar este tema constitucional cuanto antes, que le hace mucho daño al país, esta incertidumbre constitucional. Pero sobre el tema institucional, si hay algo que es extremo en el Partido Republicano es el respeto a las normas institucionales. Nosotros no estamos de acuerdo en esto, pero participamos según las normas que aprobó la mayoría en esa reforma constitucional. Nosotros vamos a respetar las leyes, incluido el artículo que contempla ciertos bordes. Por supuesto que vamos a respetar las leyes. Ahí veremos, y será labor de los expertos, de los consejeros, qué bajada le dan, porque son definiciones muy genéricas las que hay en esos bordes. Entonces, nosotros estamos acá para, ojalá, proponer un buen texto constitucional, mejor que el actual, y que sea aprobado en diciembre. Esa es la idea. Para eso, claramente, los votos de republicanos no bastan. Nosotros tenemos medio puente, nos falta otro puente, otra mitad de puente para cruzar el río. Si no tenemos votos para aprobar nada, y ahí necesitamos, efectivamente, conversar, buscar acuerdos con el resto de los consejeros. Nos da lo mismo quien sea. Y aquí parte de la inducción y capacitación y jornada que estamos teniendo es dejar de lado un poco esa cancelación que había en la Convención 1 y tener un debate Eso te iba a decir, intelectual. tú la viviste en carne Total, propia y nos contaste en este mismo programa el año pasado a lo que vivieron. Eso sí, era no está brutal. ni cercano a hacerlo porque no es la forma del partido Pero es ni de que ustedes. estamos en eso. Créeme que efectivamente es súper fácil la tentación de ser Stingo en esto. Oye, yo tengo la mayoría, yo puedo votar, en fin, y si no nos quedamos con la... Es que eso es brutal, eso es antidemocrático, es lo que Eso no no pasa en queremos. Chile.
En el fondo, si ustedes vieron, no sé, el discurso de José Antonio Kast cuando grabamos de Arturo Esquella, hemos estado todos estos días haciendo vocería en este tono. Y esto es lo que queremos transmitir. Entonces, claro, de repente hay gente que tiene otras opiniones, bueno, hay que salir a aclararlas, pero es que este es el tono institucional del partido, esto es lo que estamos transmitiendo. Carlos Frontaura a la cabeza, que es un académico y una persona que nadie puede discutir el peso intelectual que tiene. Arturo Esquella, además, es abogado constitucional, presidente del partido. El profe Silva también. O sea, tenemos personas que ya están empezando a liderar este proceso de buena manera. Y esperemos que así sea, y tener un mejor texto que el actual, proponerlo y ojalá sea aprobado y cerrar este capítulo constitucional y enfocarnos por mientras en que los parlamentarios hagan las leyes que hay que hacer, el gobierno ojalá empiece a gobernar, para que también no nos centremos todo el debate en esto. Estamos conversando con Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano. Está Ítalo Villanueva también, Martín. Oye, Martín, ¿cómo estás? Mire, siempre trato de hacer preguntas no tan largas como las hace el Guaso, así que voy a ir más al Guaso, más al hueso. Como ciudadano común, uno en general siempre tiene la idea, en general, de que los partidos de derecha son más pro empresariado y los partidos de izquierda más pro el pueblo. No es algo que yo comparto, pero sí es lo que existe hoy día en general. Cuando uno piensa que el que ganó hoy día gran parte de la elección es de un sector, ¿qué le responderías tú o qué le podrías compartir a los ciudadanos, así como yo, en términos de que muchos de los ciudadanos actuales que votaron por el rechazo estaban pro por mantener la constitución actual, pero que necesitaban escuchar que se iban a hacer mejoras, sobre todo en el ámbito social? ¿Ah? Yo creo que la constitución actual es buena, pero le faltaban algunas cosas que mejorar, que lamentablemente en la historia nunca se hicieron tales mejoras. Entonces, ¿qué les contarías tú a estos ciudadanos que son ciudadanos comunes, que están en esta disyuntiva y que tienen harta esperanza, pero está una preocupación natural respecto a esta tendencia lógica de separación de los partidos? Primero que nada, votemos un par de mitos, digamos. Hoy día el Partido Republicano obtuvo mucho mayor votación en las comunas más pobres. De hecho, no ganamos los distritos más acomodados, las comunas más acomodadas. ¿Y eso qué te dice? Que efectivamente estamos conectando con el electorado de gente común y corriente que madruga y trabaja para llegar a fin de mes. ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros, bueno, aparte de hablar en sencillo, las cosas decirlas como son, nosotros somos los que defendemos la libertad y parte de la libertad implica, por ejemplo, la propiedad privada, es decir, ser dueño del fruto de tu esfuerzo. Eso es la propiedad privada, no ser esclavos, digamos. Eso es lo que nosotros defendemos, esa dignidad humana que implica esa libertad, esa propiedad privada, en fin. Y eso no es de grandes empresarios. Eso es de la gente que se esfuerza y trabaja y ahorra. Eso es lo que nosotros defendemos. Nosotros en esa libertad siempre creemos, por ejemplo, en la provisión de servicios, que es lo que tú preguntabas, de servicios sociales o de derechos sociales, donde haya libertad de elección, por ejemplo. El Estado tendrá que proveer algunas cosas, sí, por supuesto, salud, educación, pero con libertad de elección, si esa persona o un particular quiere proveer ese servicio, por ejemplo, en el caso de educación, que lo haga. Muy diferente a lo que se proponía en el texto borrador que fue rechazado, donde el Estado tenía un rol demasiado preponderante y le quitaba libertad a las personas. Si aquí, oye, ¿quiénes son los usuarios de los colegios particulares subvencionados? Esa clase media, esa clase trabajadora. Bueno, ellos son los que quieren elegir su proyecto cristiano, su proyecto técnico, lo que sea. Y al final, cuando vemos que ese modelo de libertad, de un rol acotado del Estado, pero importante en ciertas materias, pero acotado y no extensivo a todo, bueno, eso ha hecho que Chile en los últimos 40 años haya prosperado. ¿Y quién es el que más ha prosperado? Los quintiles más bajos. El acceso a educación superior del quintil más bajo se multiplicó por 8 en los últimos 30 años. Y los quintiles más altos no se multiplicó tanto. O sea, el quintil más alto subió, pero el más bajo subió mucho más. Entonces, por eso a las personas más pobres de este país le ha ido mucho mejor en proporción que a las personas más ricas. Yo vivo en el campo, cuando yo era chico uno podía ver en el campo casas con piso de tierra. Esa realidad no existe. Hoy día la gente del campo todos tienen vehículos y motos y está bien. Faltan muchas cosas, por supuesto, pero hoy día ¿cuántas personas uno conoce que es primera generación que tiene educación superior? Muchísimo. Chile hoy día tiene el índice de movilidad social más alto de la OECD, o tenía hace un par de años. Entonces, a Chile le ha ido bien, por eso estamos llenos de personas que migran a Chile y no desde Chile. O sea, ¿hay cosas que mantener buenas en el actual texto constitucional? Muchas, por las bases de institucionalidad que permitieron eso. Cosas que mejorar, muchísimas. Sistema político, temas del sistema de justicia, temas migratorios. Y en los derechos sociales también hay cosas que mejorar. Estamos conversando con el vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau. Martín, si me permite, seguridad.
Yo soy de los que piensan que ustedes también arrasan, sobre todo en comparación a sus primos hermanos de Chile Seguro, Chile Vamos, porque yo considero que el votante prefiere votar por el original y no por el sucedáneo, digamos. Quien siempre habló del tema de seguridad y siempre llevó la bandera del tema de seguridad fue republicano y el resto lo fue copiando, hasta incluso a Pro Dignidad. En la propaganda me refiero propiamente tal. ¿Qué tanto de eso va a haber en una eventual constitución? Porque yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que es un engaño, pero si yo digo seguridad, 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 combate a la migración, delincuencia, hay que sacar al pizarrón al gobierno, este gobierno lo ha hecho mal, pero estamos hablando de un texto constitucional. ¿Qué de eso que se mostró en la franja, qué de eso se mostró en la campaña en general, qué de eso los candidatos y los dirigentes de republicanos y sus parlamentarios dijeron durante la campaña y que se vio reflejado en la votación, finalmente va a ocurrir en términos concretos y se va a hacer carne en el texto constitucional? Oye, dos cosas respecto a lo que dice. Antes de echar en la normativa posible de esos temas que hay bastante carne posible, ya depende de los consejeros y los votos que hayan, es que efectivamente Republicanos ha sido muy consistente y desde la campaña, tú recordabas, José Antonio, cuando hablaba de la zanja y del tema migratorio, del tema de seguridad, siempre ha sido seguridad, control migratorio, economía doméstica. Y bueno, Chile ha ido cambiando en estos últimos años a otras preocupaciones que son justo esas. Entonces también es uno de los factores que explica esta votación. Pero desde el punto de vista de seguridad, por ejemplo, por supuesto que hay temas que son de rango constitucional sin entrar en el maximalismo. ¿Qué cosas, por ejemplo? La Defensoría de las Víctimas, un tema que se ha discutido y que puede tener rango constitucional. ¿Por qué no establecer una garantía constitucional a la legítima defensa? ¿Por qué no establecer una garantía constitucional a la integridad personal, a la propiedad privada y de la familia? Posiblemente podríamos incorporar esas garantías constitucionales de tal manera que el Estado esté obligado a garantizarla, o un mandato constitucional para que el Ejecutivo tenga el deber constitucional de la protección de fronteras, incorporándolo en la definición de seguridad nacional, porque hoy día la seguridad nacional está definida, pero ya vemos que con el descontrol migratorio y la entrada del crimen organizado empezamos a tener control territorial de ciertas organizaciones. Son cosas que, como la seguridad nacional está definida en el rango constitucional, tiene mucho que ver. Después, ¿por qué no pensar en elevar a rango constitucional Gendarmería de Chile? Hoy día no está, hoy día está la PDI, está Carabineros, las ramas de las Fuerzas Armadas, pero la PDI es un organismo muy importante en proveer inteligencia y toda su labor que hace en las cárceles muy abandonada muchas veces y muy poco reconocida. ¿Por qué no elevarlo a rango constitucional para que realmente sea importante? En temas migratorios, bueno, recordemos que nacionalidad y ciudadanía se establecen en la Constitución y por supuesto puede tener una bajada para inhabilidades a personas que han ingresado ilegalmente, en fin. O sea, son cosas que son de rango constitucional. Por supuesto que en rango legal hay mucho más que se podría hacer, porque yo también coincido contigo que no podemos entrar en el maximalismo que entró el texto anterior, donde se abordaba al cielo nocturno. Eso es un error. Ahora, eso que tú dices, ¿qué tanto puede hacer la diferencia y no en el marco legal, como tú mismo lo decías en la última parte de la respuesta? ¿Y sí o sí republicano se va a jugar por eso? ¿O va a defender algunos bordes, a pesar que el diputado Kaiser, ex republicano, pero de alma republicana, dice que en una de esas hay que revisarlo? Yo ahí me pierdo un poco. ¿Cómo se va a abordar? Y dicho sea de paso también, para bien o para mal, yo solo describo, y tú muy bien lo explicaste, los republicanos no quieren hacer cambios constitucionales. Y si los quieren hacer, en algún minuto lo pensaron hacer a través de los parlamentarios actuales y no a través de un ente colegiado, que en este caso se va a llamar Consejo Constitucional. Sí, un par de cosas. Primero, nosotros no nos oponemos a hacer cambios constitucionales. Nosotros creemos que sí hay que hacer cambios constitucionales. Por ejemplo, el sistema político, que es un desastre, la atomización de partidos políticos, la sincronía de la elección del Parlamento con el presidente. O sea, creemos que hay que hacer cambios en el sistema político. Revisar la cantidad de diputados que hay. O sea, es un exceso. Entonces, ¿hay cosas que revisar en el sistema político? Sí, muchos. Y creemos que hay que hacer cambios. Lo que pasa es que creíamos que había que hacerlo del Parlamento y no crear este órgano ad hoc. ¿Ya? Eso respecto a eso de que dicen que no queríamos cambiar nada, eso es falso. Efectivamente hay cosas que son más bien de gestión, de estructura, con lo que hablamos en temas de seguridad, ¿no es cierto?, de crear un órgano, de una facultad, de una garantía, y otras cosas que son de principios constitucionales. Por ejemplo, la definición de Chile como un Estado social de derecho. Claramente en esos principios es donde hay y va a haber mucho mayor discusión, mucho más trabajo de los consejeros
Porque ¿cuál es la definición de ese Estado social de derecho? Bueno, habrá que hacer la bajada y ahí va a haber seguramente un debate muy intenso, negociación intensa, porque nuestra visión es que, bueno, ese borde está y hay que respetarlo porque vamos a respetar las normas constitucionales y esa es una norma constitucional, pero en la bajada tendremos que, por supuesto, establecer claramente que se respeta un rol subsidiario del Estado, o sea, que primero está la persona, están las familias, los grupos intermedios y después el Estado va a resolver las cosas que no resuelven bien esos entes, que el Estado está al servicio de la persona y no al revés, o sea, hay que dejar claras varias cosas para que ese borde tenga una interpretación adecuada desde nuestro punto de vista. O sea, lo que dice el diputado Kaiser, entonces ustedes están en la misma línea de él. No, nosotros vamos a respetar el borde, o sea, bajo nuestro punto de vista, los bordes hay que respetarlos porque somos respetuosos de la Constitución. Ese borde va a quedar seguramente en la propuesta de texto. Perdona, pero a lo mejor no te entendí, pero dentro de esos bordes, los 12 puntos, o los Sí. 12 garantías, no me recuerdo exactamente el nombre que tiene, pero se habla que Chile es que se define y se da casi como un triunfo, si se quiere, para ciertos sectores, que Chile deja de ser un Estado subsidiario y pasa a ser un Estado social de derecho. Y en eso el diputado Kaiser apuntó específicamente, y tú ahora dices que, entonces por eso no me queda claro, ¿eso lo van a discutir? ¿Le quieren hacer una bajada? ¿Van a intentar cambiarlo? ¿Van a intentar convencer? ¿Cómo lo tienen definido eso? El Estado social de derecho, de partida, la Constitución actual de Chile no se define en ninguna parte que es un Estado subsidiario, sino que en la interpretación de ciertas normas, donde se priorizan, ¿no es cierto?, los roles y el nivel de acción, se da a entender y se estructura una lógica que es subsidiaria. Claramente, estos bordes son escuetos, son bastante acotados, son bastante abiertos desde el punto de vista conceptual. Y hay que darle bajada. Hay países europeos que son Estado social de derecho y funcionan bastante bien, y Venezuela un Estado social de derecho y funciona bastante mal. Entonces, claramente, la bajada que se le va a dar es muy importante. Y es ahí donde hay que ponerle letra, hay que ponerle redacción, y eso es el rol de los consejeros. Por supuesto que nosotros vamos a optar por una redacción que prepondere la libertad de que la persona esté en el centro de atención y no el Estado. Por supuesto que esa es nuestra lógica y eso es lo que vamos a luchar para que quede de esa manera. Estamos conversando con el vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau. Mauricio, después voy Bueno, con Ítalo. voy a hacer una pregunta más corta. Saliendo un poco de la convención, porque como tú decís, tiene mucho de análisis, como tú decís, existen bordes que hay que respetarlos, las bajadas, la letra chica, como decíamos siempre, hay que escribirla, hay que conversarla. De hecho, parte de ahí, y comparto lo que tú decís, creo que es lógico, por lo menos no la hoja en blanco que muchos dijimos que era una locura, y no nos equivocamos. Y la gente también votó hace 6 meses, y después de nuevo, no porque si son 6, pero fue en septiembre y 10 de mayo, ¿cierto? Y 8, gracias. Y por lo tanto, rechazó ese texto como venía, no le gustó, y hoy día el planteamiento que le hizo otro sector, entre comillas, se entiende que es lo que quiere. No sabemos la bajada, por lo tanto es un texto que tienen que aprobar. Se juegan muchos republicanos en el éxito de esta constitución en su futuro, pensando que también, la misma pregunta, hace un año y tanto la gente no quiso a Kast y sí quiso a Boric con sus ideas. ¿Qué cambió? ¿O qué hay que hacer bien para que en 3 años más realmente sea una posibilidad de ofrecerle al país un proyecto distinto y que la gente vote por ustedes? Sí, varias cosas. Primero, Chile ha vivido un proceso catalizador brutal. Pues si veíamos en ese turismo que en la encuesta la mayoría de la población validaba la violencia, no sé si se acuerdan. Era brutal, era un descontrol total. Después tuvimos un proceso constitucional que expuso por escrito propuestas que eran ridículas, ¿no es cierto?, aberrantes, no sé, la plurinación, la justicia diferenciada, en fin, para qué vamos a la lata, pero quedó por escrito. Y hubo un debate intelectual ahí donde muchas organizaciones participaron, poniendo temas sobre la mesa, la gente fue entendiendo de qué se trataba esto, de la propiedad privada, de la expropiación, de no sé qué. Fue una campaña intensa de educación cívica y se rechazó ese texto. Paralelo a eso, un gobierno que no ha cumplido la expectativa, ¿no es cierto?, porque fue electo democráticamente, pero por decirlo, no ha andado bien. Entonces, claramente, todos estos factores se suman en esta elección de la semana pasada. Bajo ningún punto de vista hay que creer que estos votos son del Partido Republicano. O sea, eso sería una soberbia brutal, sería un error, que es no entender nada de política. Entonces, claramente, si es que este texto se redacta de buena manera, nosotros vamos a ser consecuentes con nuestros principios, entendamos eso, no vamos a claudicar en ello, pero cumpliendo las normas constitucionales
se redacta de buena manera y queda mejor que el actual texto y llega a ser aprobado, por supuesto que es una señal de capacidad, de músculo, de diálogo del Partido Republicano. O sea, es una prueba de fuego, pero aparte de eso, no es lo que más nos interesa el bien de Chile. Y en ese sentido nos interesa, ojalá, tener un mejor texto y ojalá poder cerrar el asunto constitucional. Eso es lo que nos interesa y lo que nos haría más contentos, ¿no? Si lo hacemos bien y eso tuviera potencialmente un rédito político en el futuro, bueno, cuánto mejor. Ítalo, Está con el micrófono apagado. está silenciado, Eso Ítalo. es muy conveniente. Está con el micrófono cortado. Ahí sí, dale. Ah, qué bueno, porque justo emití un epíteto. No, no, mira, en la misma línea y la lógica de la pregunta anterior, se da mucho y el desinterés que hubo inicialmente por este nuevo proceso, que a nivel masivo está la convicción de, oye, da lo mismo la constitución que tengamos, ¿para qué voy a ir a votar si en la práctica no cambia nada? Entonces, yo no dudo que la constitución antigua o la actual está bien escrita. Fueron hartos años que se fue mejorando, independiente que hay algunas cosas que no fueron mucho aporte, pero está bien escrita. Sin embargo, no garantizó el que la actual, estando bien escrita, para uno como ciudadano común se le dice respuesta a los problemas habituales que nosotros tenemos día a día, como la tranquilidad para la educación de los hijos, la salud, las pensiones, la seguridad. Entonces, con este nuevo proceso, y suponte que vamos a tener una nueva constitución que va a estar súper bien escrita, sin ninguna falta de ortografía y de corrido. Ahora, en la práctica, este nuevo documento, ¿en qué va a garantizar, para mí como ciudadano común, que, por ejemplo, los delincuentes van a tener leyes que realmente les aprieten el cuello y los castiguen, y no que sea una puerta giratoria como hoy día? Entonces, ¿en qué va a garantizar que el día de mañana el modelo de pensión esté realmente considerado? Y no estoy hablando que generemos un estado de bienestar absoluto y que hagamos un sistema de reparto contra las utilidades del Estado, de ninguna forma. Pero ¿qué va a garantizar para nosotros, ciudadanos comunes, que este nuevo texto se va a reflejar en las leyes que nuestros honorables en el Congreso y en el Senado tienen que redactar? Sí, primero que nada, un descargo de responsabilidad. Las personas que creen que la Constitución le va a solucionar la vida es una falacia total, digamos. Lo que hace la No, Constitución... está bien, pero si no, por en las eso, campañas todos los parlamentarios, o sea, todos los candidatos y todos los partidos dicen, oye, si votan por nosotros, nosotros vamos a solucionar la delincuencia, vamos a solucionar la salud, y todos solucionan los problemas. Y sí, todos sabemos, no, por lo menos nosotros, sabemos que la Constitución no va a solucionar estos problemas directamente. Pero por eso la lo que pregunta es, hace, ¿cómo efectivamente va a impulsar que esto se arregle? lo que hace la Constitución es dar un mandato, puede dar un mandato al legislador o al ejecutivo que haga tal o cual cosa. Si no lo hace, puede haber una acusación por incumplimiento constitucional. Puede crear órganos, y eso sí que lo puede hacer la Constitución, con un mandato específico. Pero claramente la mayoría de esas cosas requiere una ley que lo articule. O sea, tú nombrabas las pensiones. De las pensiones, ¿qué podemos decir? Que hay un derecho a la seguridad social, que podrá ser de provisión mixta, privada, pública. Bueno, eso es lo que hay que regular y ahí va a haber mucha discusión. Pero hasta ahí va a llegar si somos serios en el texto Sí, sí, constitucional, sí. porque ya más baja, entonces ahí corresponderá la ley de pensiones, pero hay que dar un mandato. Lo mismo en la educación. Habrá educación pública, pero también privada, y el fisco financiará de igual manera las dos cosas. Entonces el privado puede elegir. Sería fantástico que hubiera una reacción así, bueno, mejor hecha, pero entonces nos quedamos todos tranquilos, quedamos el convite. Bueno, pero después la ley de educación es la que prohibió el lucro, la ley de educación es la que incorporó una pila de cosas que son un desastre hoy día, la tómbola y todas otras cosas. Eso no lo podemos poner en la Constitución porque seríamos poco serios, seríamos maximalistas, terminaríamos con un texto rígido, que después sería un problema, cualquier modificación sería modificación constitucional. Entonces tampoco vamos a entrar a prometer eso, esa hipernormación en el texto constitucional. Entonces, hay cosas de mandato que después tendrá que haber una ley. Hay cosas de creación de estructura, siendo muy conscientes también con el gasto fiscal en esto, que se podrán hacer. Pero son cosas más bien de bases institucionales, o sea, que el Banco Central sea autónomo de verdad. Bueno, eso importa para la economía. ¿Qué impacto directo va a tener la población a fin de mes, el mes siguiente? Poco. Va a implicar que va a ir más inversión y a largo plazo el país va a andar mejor. Entonces hay que entender que las constituciones tienen efectos de largo plazo, pero no estas promesas que van a subir las pensiones al día siguiente que se apruebe la constitución. Y eso es totalmente falso. Martín, ¿y cuánto ocuparon de tiempo en la franja televisiva de lo que tú aquí estás explicando y que te preguntó Ítalo?
Nosotros tenemos re pocos segundos en la franja. Acuérdense está que bien. la norma quedó... No, Está pero en bien, general, pero, me refiero. pero Nosotros por lo ¿qué general... tanto explicaron el tema constitucional y no gastaron en algo que desde el punto de vista de la estrategia política es perfecta, digamos? Seguridad, migración, seguridad, migración. ¿Sí? Eso yo creo que quien desconozca que es un elemento que te favorece, sería una persona que, digamos que no entiende nada de lo que estamos hablando. Pero te hago la pregunta al revés. ¿Qué tanto de lo que tú le acabas de explicar a Ítalo en 2 minutos, 2 minutos y medio, se gastó el Partido Republicano en explicarlo? Nosotros la mayor parte del tiempo la franja la gastamos en mostrar nuestros candidatos. Yo te diría que después, efectivamente, el tema de seguridad y migración, en los términos que tú dices, educación cívica, como lo que yo acabo de hacer, de explicar el alcance constitucional muy poco, si es que dedicamos tiempo para eso. Y claramente aquí yo creo que el raspacacho tiene que ser para el gobierno, que gastó 4 millones de pesos en difusión de este proceso, versus los casi 1.000 que gastó en el proceso anterior, digamos. El gobierno es el encargado de hacer difusión en este tipo de materias. Ujú. Perdona, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso, Martín, porque quien tiene que dar a conocer los candidatos son los partidos. Sí, Porque lo el hicimos texto eso. anterior, el proceso anterior, el 4 de septiembre, era de un texto y que Sí. efectivamente el gobierno se jugó para que se aprobara ese texto. Ujú. En este caso, era una elección de consejeros constitucionales. Así es. Y yo me Así recuerdo es. que en el proceso anterior, que fue en el gobierno del presidente Piñera, tampoco hubo mucho de eso. La pregunta Hubo es, ¿qué difusión. tanto se preocuparon los partidos de dar a conocer primero sus candidatos y después, a lo menos, las ideas que se van a plasmar en este órgano colegiado, digamos? Nosotros en el tema de programa gastamos bastante. Hicimos 9 mini campañas de diferentes temas. Propiedad privada, tema migratorio, nacionalidad, en fin. 9 mini campañas que partieron en los 2 meses anteriores al plebiscito, con activaciones bien importantes en redes sociales y cada una de esas tuvo su correlato en la franja. Y el resto del tiempo lo gastamos en dar a conocer los candidatos, ya que teníamos muy poco tiempo de franja, pero teníamos 72 candidatos. Éramos el partido por lejos que llevaba más candidatos. Así que estuvimos bien estrechos de eso, pero yo diría que el tiempo lo dedicamos entre programa y candidato en su totalidad. Educación cívica, de explicar efectivamente los efectos constitucionales de las cosas, no hubo mayor inversión de tiempo. Estamos conversando con el vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau. Guaso, dale. Martín, primero, tú me prometiste un tiempo, así que usted nos manda. Yo soy aquí feliz conversando contigo, Sí, ya me pero están llamando, pero démosle 10 minutos más, sí, no hay dale, problema. feliz, Eso, ya. muy bien, Se excelente. agradece, Muy bien. por eso yo también respeto. Oye, ¿se han juntado con Chile, vamos? ¿Hay habido algún acercamiento? ¿Se sintieron golpeados? Tú eres, me puedo equivocar, ¿estuviste en la UDI y después republicano o eres independiente en cupo republicano? ¿Cómo está esa relación? ¿Están dolidos algunos? ¿Se sienten que se los comieron vivos? ¿Fueron, como dice Felipe, ustedes los reales? O sea, como dicen los the real people, y los No, otros Ah, la copia fiel de. por lo menos en la no, votación del no. salario mínimo con la UDI, Martín, están como bailando lento. Y Evópoli y RN están allá lejos en el gimnasio, en las fiestas de colegio en los 80. Ahora por lo menos ya Republicano y la UDI como que de nuevo están como, ¿o no? Porque votaron. Sí, sí, lo que va pasando es que claramente en las elecciones siempre hay como hormonas electorales, hay roces, los candidatos están ahí compitiendo en los semáforos, claro, eso es natural, esto ya pasó. Las relaciones institucionales de directiva las lleva Arturo Esquella, que es el presidente. Yo no sé si se habrá reunido, conversado con los directivos de Chile Vamos, pero en mi caso yo sí he hablado con ex constituyentes de Chile Vamos y estamos todos en la misma parada, oye, cómo trabajamos juntos, en fin, o sea, ese es el ánimo que hemos visto en estos días y horas, así que bien ahí. Yo espero también que cada partido haga su análisis ex post, nosotros un análisis de por qué no ha ido bien o qué cosas mejorar, y ellos tendrán que hacer lo mismo, yo no me meto, pero sin duda que esto también cambia un poco lo que dice Felipe, el ánimo en el Parlamento. O sea, cuando vemos que gran parte de la ciudadanía es capaz de mandar un caudal de votos a cierto sector, bueno, entonces miremos la reforma tributaria. ¿Será tan necesario subir impuestos ahora o no? O la reforma de pensiones, en fin, o sea, hay que mirarle quizás un poco más, quizás hay ciertas cosas que van muy rápido que hay que volver a mirar, yo creo. No sé, pero ese es el ambiente, yo creo que hay buen ánimo, hay muy buen ánimo. Oye, espérate, y te sumo una cortita. ¿Y los ciudadanos? Tú sabes que este programa, Carta Ciudadana, nace de la Coordinación Nacional de Movimientos Ciudadanos. ¿Qué voto tenemos en el entierro? ¿Ah? ¿Nos van a tomar en cuenta? ¿Nos van a escuchar?
acuérdate que esto nace, la coordinadora nace empujando movimientos con causas ciudadanas que ustedes, muchas de ellas las representaron, como puede ser derecho de propiedad, la educación, van a estar en este proceso, están pensando coordinarse para, oye, feliz mandarte todo lo que ustedes necesiten para poder trabajar, porque son gente igual como muchos chilenos que se han sacado la cresta defendiendo sus causas personales, que no son personales, pero son masivas, educación, salud, ahí tenemos una cantidad de gente luchando por lo que se viene por la ISAPRE. ¿Cómo los van a tomar en este proceso ustedes? Sí, dos cosas. El proceso en sí formalmente tiene una participación ciudadana que se la encargaron a la Chile, creo, y no sé qué otra universidad, la Católica, creo. Ellos están con un proceso de participación ciudadana que ya partió. Nosotros claramente ya fue impresionante. El día lunes nos empezaron a escribir los amigos del rodeo, carabineros, qué sé yo. O sea, ya está empezando a llegar y sin duda que hay que hacerse cargo de eso. Con muchas coincidencias con muchos de ellos, así que vamos a estar en eso, pero también yo soy bien responsable y hay muchos de ellos que digo, oye, esas no son normas constitucionales, porque a todos les gustaría que su tema esté en la Constitución, pues. Pero la verdad es que hay que ser súper responsable, las constituciones grandes no le hacen bien a los países y por eso al tiro vamos viendo qué se puede abordar y qué no. Ítalo. Estás de nuevo silenciado, querido Ítalo. Pero Es para no interrumpir mientras están hablando. Si No, se me sale no, algo. No, por mira, una favor, última pregunta, nos Martín. faltaba más. De lo que tú nos explicabas recién, y te estás dando cuenta que siempre hago preguntas como para que la mayoría de la gente que nos escuche y tiene estas inquietudes también vayan aprendiendo con lo que vamos compartiendo. Entiendo que el nuevo texto o la redacción de una buena constitución, no una maximalista, sino que una buena constitución, va a definir los principios aspiracionales que nos van a regir de aquí en adelante. Y que hay un cuerpo adicional después que está formado por los senadores y diputados que van a tener la responsabilidad de hacer cuerpo de esto, generando todas las leyes que van a ser necesarias para todo lo que implica estos deseos aspiracionales. Va a haber dentro de esta redacción, de esta nueva constitución, por ende, entonces, algo que ajuste el modelo político y podamos medir de alguna forma en que efectivamente existan partidos políticos que tengan representación, que representen a los ciudadanos, ¿no? Y segundo, alguna forma de que nosotros como ciudadanos y algún ente colegiado valide que efectivamente los senadores y diputados hagan la pega que tienen que hacer, y si no, que hayan sanciones o expulsiones, como lo que ocurría a mí o a cualquiera de nosotros que somos contratados en una empresa. Si no hago la pega para la cual me contrataron, al corto tiempo, y no van a esperar 4 años, me van a despedir. ¿Podríamos esperar algo similar de este nuevo texto constitucional? Lo segundo no lo he visto. Lo primero, los expertos ya han hablado de aumentar un umbral donde los partidos desaparecen si no logran cierto caudal de votos en las elecciones. O sea, y dentro de la conversación del aire está que hay que observar el sistema político, porque la atomización que tenemos hoy día es nefasta, digamos. O sea, cuando tenemos partidos muy pequeños, que al final tienen un voto en el Congreso, pero les permite arbitrar entre una votación u otra, por Dios que agarran importancia. Y pierde el rol los partidos, que la idea también es llegar a ciertos consensos dentro de los partidos y dentro de los bloques. Entonces, tenemos un problema político y gran parte de la ingobernabilidad que tenemos en Chile se origina en este mal sistema político que le fueron haciendo cambios y la suma de esos cambios fue pésima. O sea, el término del binominal generó un efecto, pero después se cambiaron los distritos, que sumaba ese efecto anterior, después se acortó el periodo presidencial, y la suma de todas esas cosas, que quizás por sí sola cada una de ellas no era tan mala o tan buena, pero la suma de ellos generó un efecto que nadie calculó y que es un desastre que es lo que tenemos hoy día. ¿Y eso tú sientes, Martín, que podría ser como la llave para que efectivamente en un eventual gobierno de José Antonio Kast efectivamente se avance y no se tranque tanto como ocurrió con el Piñera 2 y con el actual presidente Boric, más allá de las diferencias ideológicas que tú legítimamente puedes tener con apruebo de dignidad, digamos? Sí. Sí, sin duda que ahí hay un tema bien fácil, digamos, que cuando se reduce el periodo presidencial a 4 años y se hace coincidir la elección del presidente con la Cámara de Diputados, se genera ese problema, que se tira una vez los dados, y si el presidente le toca un parlamento que es contrario a él, se vuelve ingobernable porque en este país se necesitan hablar muchas leyes, la de presupuesto y tantas otras, y además que tenemos la información que los ejecutivos, su programa de gobierno lo basan no en una gestión ejecutiva, sino que en muchas leyes, además. Sí, claro. Entonces, cuando el Congreso es contrario, se complica muchísimo.
Y por eso, por ejemplo, una propuesta bien sencilla es que a medio término, o sea, que no coincidan las votaciones, que en la mitad del periodo presidencial se elija el Parlamento, cosa si el presidente lo ha hecho bien, tendrá en su segunda mitad un Parlamento favorable. Son cosas que hacen casi todos los países, que es bastante obvio. Pero bueno, ahí lo proponen, hay gente experta en esto, pero hay varios cambios que hacer para desincronizar esas elecciones. También están hablando de alargar quizás un poco el periodo, 4 años parece ser bastante poco. Claro, cuando es un mal gobierno es como eterno, pero son cosas que tienen que discutir los expertos, hay gente que se dedica a esto, pero hay cambios que hacer sin duda. Estamos conversando con el vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau. Martín, dos cosas. La primera, ¿cómo, y te lo pregunto directamente, si lo han conversado, lo han analizado, lo están conversando, les preocupa evitar el denominado efecto Lavín? ¿Qué te quiero decir con esto? Joaquín Lavín en algún minuto era de todas maneras el próximo presidente de Chile y el año 2005 no solamente no lo es, sino que además pierde en primera vuelta y pasa a segunda vuelta Michelle Bachelet con Sebastián Piñera, que se metió casi al final en la primaria de la derecha y finalmente gana Michelle Bachelet. Después lo que le pasa a Joaquín Lavín cuando intenta volver a ser alcalde de Santiago. Y ni hablar lo que pasó antes, hace poco, Ahora, cuando Joaquín Lavín no había discusión que iba a ser el presidente de Chile y no solamente no lo es, sino que además pierde la primaria de su sector a manos del independiente Sebastián Sichel. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se está, digamos, calibrando en el Partido Republicano con José Antonio Kast, que la verdad que desde antes de la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast lideraba las encuestas? De hecho, hay que recordar que José Antonio Kast pierde segunda vuelta, pero la primera la gana. Y lo otro, evitar lo que algunos señalan como la borrachera electoral, que en algún minuto le pasó al Frente Amplio, que en algún minuto le pasó a la Lista del Pueblo, ni hablar al Partido de la Gente y ahora al Partido Republicano. Y si tú te fijas, más allá de la experiencia de José Antonio Kast, que fue diputado de la UDI, más allá del presidente actual de Republicano y algunas excepciones, bueno, hasta ahora no han, comillas, gobernado, ni en el Ejecutivo, ni en el Parlamento, digo, cuando tienen mayoría, y ahora en este ente colegiado como es el Consejo Constitucional. ¿Cómo se calibra eso para evitar ambas cosas, Martín? sí, efectivamente. Bueno, primero recordar que el Partido Republicano aún no cumple 2 años de estar constituido a nivel nacional, es un partido muy Además, nuevo, pero es un tema que está en la discusión. Son fenómenos todos los que tú nombras que hemos analizado. De hecho, uno si se fija, José Antonio Kast no está en una exposición constante. En la campaña del año pasado no estuvo presente, después apareció ahora para esta. O sea, ese agotamiento de estar todo el día en los matinales que mantienen algunos alcaldes, o en el caso de Joaquín Lavín, qué sé yo, es brutal y un desgaste enorme. Estamos muy conscientes de eso desde el punto de vista mediático, exposición, comunicacional, pero también desde el punto de vista electoral. Esta convención es un peso prueba importante para el Partido Republicano, si es capaz de llegar a acuerdos, si es capaz de gobernar, aunque sea un ente que dura 5 meses, pero si es capaz de conducir, no gobernar, conducir algo. Por ese lado vamos por ahí, pero también en todas las discusiones internas muy conscientes de que este crecimiento del Partido Republicano no se transforme precisamente en lo que tú dices, ¿ah? No se transforme en soberbia, no se transforme en que ahora hay que conquistar el mundo, por decirlo de alguna manera, sino que se vienen elecciones municipales el próximo año. Bueno, sigamos avanzando con concejales. Habrá algunas comunas que podríamos hacer algo con alcaldes, pero no pensemos porque no fue bien una elección que está todo ganado, que la verdad es que no estamos en esa parada. Y algo que hemos conversado mucho es el tono que hay que tomarse todas estas cosas con mucha humildad, seguir trabajando, o sea, ese es el tono. Vamos a ver qué resulta, es nuestra intención, te digo. Lo hemos conversado, todo lo que tú dices lo hemos conversado y está en la mesa de análisis porque tenemos, por supuesto, esos resquemores. Pero bueno, vamos a ver en un año más cómo nos ha ido con esta elección, que la verdad es que el caudal de votos fue brutal. Porque en todos los casos, Martín, pareciera que el electorado le entrega ese respaldo porque nunca han liderado algo. En el caso de Republicano, nunca gobernaron algo, como en el caso del Sí, Frente Amplio. Nunca estuvieron, digamos, siquiera visibilizados, como pasó con la Lista del Pueblo en el proceso sí, anterior. No existían como partido pues. político, el partido de la gente. Entonces pareciera que el Pero hay una votante dice, ya, ¿sabéis diferencia, qué? Al sí. nuevo, pum, yo le entrego esto, pero
pareciera que la Le línea de cobro luego. crédito es bien chica, la línea de crédito. Es como Es que, chica, compadre, sí, o po, lo, no hay o perdón. lo haces bien rápido o te doy la espalda al tiro. Pero más que bien, quizás hay otro tema que nosotros sí estamos manejando hace tiempo, que es la consistencia. Lo que hablamos de los temas, nosotros estábamos en temas Ujú. migratorios, seguridad, no sé qué, y siempre hemos estado en esos temas. O sea, una consistencia No, brutal. no, sí, Y- Martín, no, es que yo te a quiero lo que voy, recordar declaraciones de gente del Frente Amplio, del Partido de la Gente y de la Lista del Pueblo que, más allá de cualquier cosa, decían lo mismo que estás diciendo tú e incluso más. Si el tema es, más allá de lo que se dice, es cómo tú finalmente lo concretas, porque hoy día es que ya voy para eso, Republicanos no puede pasar, o sea, tiene que pasar de la declaración a la acción, porque ahora sí lideran algo, y lo por lideran eso, de pero verdad. si analizamos los fenómenos que tú mencionabas, o sea, hoy día estamos con un gobierno que quería más retiros, que quería condonar el CAE, que quería hacer, no sé, refundar Carabineros, y hoy día está haciendo todo lo contrario. Y eso la gente no lo perdona, esa inconsistencia. O sea, por eso nosotros hemos tenido y pretendemos seguir teniendo la consistencia. Hoy día podemos estar arriba, si estamos abajo, bueno, pero ser consistente. Yo creo que a la larga eso trae crédito y precisamente estamos en esa parada y precisamente todos los fenómenos que tú dices, bueno, han sido en parte inconsistentes. O sea, tú decías un Estamos poco, Martín, conversando con el vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau. Guaso, dale. no te iba a decir, la credibilidad es lo que ha perdido la institución, es cierto, en el último tiempo, por anga, por manga, con razón o sin razón, es verdad. Todas las instituciones en su minuto han tenido sus debilidades. Hoy día, obviamente, la clase política es la que en toda la encuesta está más bajo. Pero vivimos en un país en democracia y el que gana, gana con voto. Y punto. Ahora, como dice Felipe, le pasaron en la posta a republicanos la posta, ¿cierto? Y como también dice, claro, hoy día van a ser medidos por eso. Y eso es lo que, entre comillas, uno dice, hay que aprender, como tú decís. Yo creo que un buen aprendizaje, y en eso creo lo que tú tratas de transmitir, tú viviste lo que fue el proceso anterior, sabes lo malo o bueno que tuvo, porque alguien siempre va a encontrarle algo bueno y algo malo, por lo tanto, comparto No, ese punto. pero Entonces, está bien, ayuda sí, mucho el porrazo, el caerse, el sí. tener que levantarse nuevamente. Y además que hay una cosa que realmente le hemos dicho poco. Todos siempre hablan de su sector, cuánto gané yo. Viejo, Chile. Si lo que el proceso pasado perdimos fue Chile. Lo que Pues eso logró nosotros lo Chile. dijimos No tenía palabra. la ¿Cómo noche será del que todos los domingo, pactos se llamaban? Vamos por Chile, seguridad por claro, Chile. pues, salvo el nuestro se llama republicano, pero la noche del domingo lo dijimos, digamos, y nuestra frase fue, no hemos ganado nada. Nosotros vamos a haber ganado cuando tengamos una mejor constitución, o se cierra el tema constitucional, o la gente esté un poco más tranquila en las casas. Eso fue lo que dijo José Antonio Castro, fue lo que dijo Arturo Esquella, no hemos ganado nada. Sí, tenemos un número importante de constituyentes por 5 meses. Si el partido va a cambiar a la soberbia por eso, estaríamos perdidos. Entonces yo creo que lo único que tenemos hoy día es un peso de responsabilidad gigante, hacer bien esta pega. Eso es todo. Y depende de cómo lo administremos, efectivamente es cómo le puede ir al partido, pero nosotros estamos viendo que le haya bien a Chile más que al partido. Y en eso estamos, con harta pega. Yo tengo que partir tempranito mañana, hacerle, de hecho, una charlita a nuestros amigos consejeros que están hoy día desde ayer en la noche, algunos otros desde la mañana, hoy día en este cónclave, trabajando todos estos temas, todo lo que hemos hablado, desde las formas, el contenido, los límites, hasta dónde se puede negociar, con quién, para tener un buen resultado. Así que estamos bien, Mateo, en eso y espero que resulte todo bien. Ítalo, ¿tú quieres preguntar? Porque yo creo que Martín ya se está despidiendo. Sí. Martín es muy Sí. educado, no nos está diciendo que nos va a cortar, pero de alguna manera lo dijo. A ver Sí, si tú sí. le quieres preguntar algo, y yo le tengo la última pregunta a Martín. No, Dale, Ítalo. cortito, con muchos amigos ahí apostamos y pensamos cómo podríamos hacerlo para poder participar, solamente escuchar y mirar cuando tengan que negociar los dos principales ganadores en esta elección. En esa línea, ¿cómo crees tú que va a ser y cuál es el espíritu que hay hoy día? O sea, al principio más bien de acuerdo, de negociación, pero Es que lo ¿cómo que se va a pasa es enfrentar? que hay que entender que si bien entre los partidos de la derecha tradicional, centro derecha, lo mismo, Chile Vamos y Republicano, hay diferencias de forma, algunas de fondo. Cuando uno le quita el zoom y mira al Partido Comunista, por ejemplo, por allá, bueno, las diferencias que pueden haber en la centro derecha y derecha son mínimas. O sea, son mucho más las coincidencias. Y cuando hablamos de un texto constitucional donde hay principios y temas genéricos, como hemos hablado, no maximalismo, temas genéricos, la verdad es que las diferencias son mínimas, son mínimas. O sea,
aquí un tema de voluntad, dejar los egos de lado y trabajar. Yo no le veo ni una complicación, ni una. O sea, puede haber un matiz en la interculturalidad o multiculturalidad, quizás con lo que piensa Evópolis, por ahí Oye, podría que haber es algo. válido, pero Martín, que es válido. Por Eso no eso, tiene nada de pero te malo. digo, pero por eso digo, pero no son grandes diferencias, no es que dentro de ese bloque, no sé, pues hay algunos que crean en un estado marxista y otros no, no, la verdad es que no estamos en eso, son diferencias mínimas que pueden haber y como son temas bastante genéricos, yo creo que va a haber un acuerdo rápido. Martín, yo me imagino, a lo mejor estoy siendo prejuicioso, ¿ah? Me imagino que tú estás en contra o estuviste en contra o mantienes tu posición a la ley de identidad de género, ¿o no? ¿O estás de acuerdo? La ley de identidad de género que te puedes cambiar de sexo es. Sí. La verdad es que nunca ni me lo había preguntado, digamos. No, está bien. No, mi pregunta no va específicamente a si estás de acuerdo o no. Lo que pasa Sí. es que para ponerlo en contexto, ¿por qué? Porque el The Clinic revivió una entrevista del año 2018 a Antonio Barchiesi, Ya. consejero constitucional electo por Valparaíso, hermano de una diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi. Espero haberlo pronunciado bien, porque yo soy medio guasamaco para mis cosas. Y a Gracias. propósito de eso, defendiendo su crítica a la ley de identidad de género y todo lo que se generaba a las personas que, digamos, de alguna manera se sentían atrapadas en su cuerpo, pero no se sentían del sexo que corresponde, pero se entienda, dijo: cuando había esclavitud en Estados Unidos, los negros no se suicidaban, y ojo, eran esclavos. ¿Ustedes se enteraron de esta declaración? ¿Vieron para atrás las cosas que dijeron los candidatos? Porque como tú muy bien sabes, hoy por hoy el Twitter son como miguitas, ¿ah? O las redes sociales o las entrevistas son como migas que van quedando en el camino y que de una u otra manera La huella aparecen, digital se llama, ¿no? claro, y reaparecen ¿cómo se llama? En la discusión, en los antecedentes, en fin. Sí, no conocía las declaraciones y no conozco las declaraciones de los 72 candidatos para atrás. Eso es imposible y efectivamente hoy día queda todo por escrito en estas cosas. Pero para que la gente que nos escucha quede tranquila, ese tipo de normas como la identidad de género u otras no son de rango constitucional, o sea, no van a entrar en este debate. Fíjense que claramente en temas, por ejemplo, de derecho a la vida, aborto, en fin, sí tenemos posiciones súper claras y lo vamos a defender, pero de hecho en ese mismo tema no son de rango constitucional, sino que son leyes. Y no vamos a entrar en una ley, en una constitución maximalista, dándonos gustito en ciertos temas que nos interesaría. Para nada, no estamos en esa parada. O sea, Porque vamos si a no, tener una constitución de cuántos artículos. porque Quiere? es Está que bien, pero puede ser similar al actual, pero es que no vamos a entrar a cometer los mismos errores que cometió en la convención pasada. ¿Entendí? O sea, sería un error. ¿Y qué opinas tú de una declaración así? La encuentro re curiosa, no sé, tendría que verla completa para entender el punto, digamos. Hay que verla completa para que no sea sacado de contexto. O sea, no sé, la encuentro bien curiosa, pero no sé el contexto en la que se metió. Martín, no sé si tienes más tiempo o no tienes más tiempo, te tienes que ir o te puedes quedar, nos queda poquitos minutos de programa, tú mandas. No, que ya nos pasamos como 20 minutos de lo que habíamos acordado. Tengo Ya, está bien, esperando. está bien. Oye, Martín me Arrau, voy a vicepresidente del cobrar. Partido Republicano. Martín, bueno, esta es como la tercera o cuarta vez que participas del programa, te agradecemos por Sí. supuesto tu buena disposición y tu buena onda, y por supuesto también la invitación para más adelante, porque bueno, están ahí con los focos puestos y nos interesa muchísimo este proceso acá en el programa, como tantas cosas que hemos visto, y nos encantaría ver la posibilidad de más adelante poder conversar contigo a medida que esto vaya avanzando, ¿te parece? Encantado, espero que más adelante hayan voceros de este proceso. Yo ya me retiro, yo era jefe de campaña de la campaña, entonces ya me voy cambiando de función. Te la está cobrando la familia. No, pero No, me nosotros tocan te otras vamos, pegas. sí, pero nosotros te yo, vamos a entrevistar a ti porque eres el regalón del programa. Martín, Arrau, vicepresidente del Partido Republicano, que les vaya bien en el cónclave. Saludos, abrazos. Gracias, Muchas gracias. que esté muy bien. Chao. Ahí estaba Martín Arrau. Ítalo Villanueva lo miraba con recelo, decía, ¿se parece al príncipe de Gales? Se parece al príncipe de Gales, pero no es el príncipe de Gales Martín Arrau. Gracias, Martín, que estés bien. Suerte. Se parece, ¿o no? Al príncipe William. Tiene un aire, tiene un aire. Digámoslo que se parece. Tiene su aire.
Sí. Bueno, queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana. Atento Andrés Hernández, en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Cogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Y también tenemos nuestro canal de YouTube. Si usted se quiere suscribir, ¿de qué manera lo puede hacer? También hay una campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos que es muy importante para el desarrollo de este programa. Los detalles en la voz de Andrés Hernández, que está con nosotros. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Felipe, muy bien. ¿Y tú? Un gran saludo al panel del día de hoy. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana, lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente y por supuesto, como siempre, les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y recordarles también que este programa es transmitido en parte gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y la coordinadora relanzó su campaña de aportes que ustedes pueden conocer en www.lacoordinadora.cl. Ahí se van a pestaña Súmate, podrán ver, por ejemplo, de qué trata la coordinadora, sus campañas, y si así lo desean, poder aportar. Así que ya lo saben, nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana, en cualquiera de sus dispositivos, y la campaña de la coordinadora en www.lacoordinadora.cl. Ya. Gracias, Andrés. Un abrazo. Don Ítalo Villanueva, también un abrazo. Mauricio Pérez, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana en el último día hábil de la semana. Que lo pasen bien. Chao.